You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez en otro capítulo con todos ustedes y con mi super partner, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, porque seguimos con esta serie de los aliados del vino. Ay, qué rico ha sido. Sí, porque ya estamos juntando, ya armamos casi toda la mesa. Ya casi. Nos faltaba el episodio de hoy para tener nuestra mesa perfecta. No, ya, con eso se arma. Sí, la verdad es que hablamos de panes, de aceite de oliva, de queso, del agua, que la verdad es que mucha gente la dejamos a un lado y el agua es importantísima, pero yo creo que lo que le da fuerza, más allá de todo lo que ya platicamos, y el vino, obviamente, lo que te hace como que, ya sientes que es la comida completa, es el plato fuerte, que es la charcutería. Sí, y es es una amistad que han llevado durante muchísimos años y que el día de hoy vamos a poder platicar con un experto que, pues aparte que tiene toda la experiencia, nos trajo también aquí algo para degustar. Sí. Ni modo. Huele delicioso. Si pudieran ustedes oler estos aromas Pero cárnicos. Después de este capítulo van a tener la oportunidad de comprar una buena tablita de charcutería y hacer esta maridaje, esta combinación con el vino y ya nos dirán ustedes qué tal. Para dar paso a este programa, bueno, te saludo, Héctor, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido, Héctor. Gracias. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Excelente. Y les presento quién es Héctor. Héctor Gil, él es licenciado en Comercio Internacional, máster en Administración de Empresas y es director de Jamo Inc. Ahorita platicamos de esta empresa. Él es cortador profesional de jamón homologado por España, por el Consorcio Jamón Serrano Español. Español, sí. Así es. Y es especialista en jamones y charcutería. Él se considera un amante y apasionado del mundo del jamón, la charcutería y quesos de fama mundial. Es fundador y propietario de Jamo Inc., charcutería fina. Es Héctor, correcto. Bienvenido. Gracias. Platícanos de Jamo Inc. Sí, muy bien, perfecto. Pues mira, Jamo Inc. Es la... Bueno, voy a explicar qué significa. Jamo Inc. Sí, porque por el luego... cerdo. Sí, Jamo Inc. Es la unión Oink. de jamón y de oink. Sí. Está buenísimo. Sí, luego nos pasa muy seguido que la gran mayoría lo dice al revés, jamonic. Ah, sí, es cierto, y no. Por eso Jamonic. casi siempre empiezo explicando de dónde viene el término y Jamoink. qué significa. Ajá. Ya con el oink, Oink, oink. ya Sí. no se van a hacer bolas. Sí. Jamoink. Y yo pienso que también parte de eso es la tipografía del logotipo, que somos flojitos para leer y como empieza, no sé, no Pues es lo que leemos te vas por la completo. lógica jamón Ajá. Sí, en sí, vez de sí. jamón y... Y terminamos jamonic. Exacto. Jamón. Y mucha gente me ha dicho, oye, ¿por qué no lo cambias mejor a jamonic? Y yo, pues, Por- ya no. lo he valorado, muchas ¿En serio? veces. Sí, la verdad. O sea, es sí. mucho la gente que te dice... La gran mayoría. O sea, muy poca gente No, pero a ver, dice jamón. quédese en su cabeza que es jamoink. Jamoink. Sí, no los vamos a hacer bolas. Sí, tanto que me costó el registro de Ya marca, sé, ¿no? no, y aparte está padrísimo el oink. Me Sí, encanta. no, sí, es muy creativo. Sí. Y que así te busquen en redes. Jamo Sí, Inc. así Ajá. nos pueden buscar. En Instagram es jamoink.ags y en Facebook sí, jamoink charcutería fina. Sí. Así es como nos pueden encontrar. Oye, Héctor, a ver, ¿cómo es tu encuentro con el mundo de la charcutería? ¿Qué te apasionó en este momento de tu vida? O bueno, en ese momento de tu vida que dijiste, me voy a ir por este lado. Sí, mira, algo muy curioso.
Pues yo tuve la dicha, ¿verdad? O la oportunidad de ir a hacer una maestría a España. Uh-huh. Entonces, ya estando allá, uno de mis compañeros, pues su papá se dedica actualmente a eso. Y tuve la oportunidad de ir a conocer las instalaciones de un secadero donde se elabora el jamón serrano. ¡Órale! Y así prácticamente desde que entré y me dio ese olor hacia a humedad, pero ya como oliendo un poco al olor característico del jamón, uh-huh. Ya, o sea, me enamoró, o sea, de alguna manera me enamoró y me impresionó ver la manera en que se hace, porque luego es difícil como para mucha gente, que lo fue para mí también en su momento, oye, a ver, pero ¿cómo? ¿Está crudo? ¿Ya me lo puedo comer así? Uh-huh. ¿Pero cómo y por qué? ¿No? Y a la hora que te explican todo su proceso, pues que no hay intervención de fuego, de cocción, o sea, que simplemente es curación por parte natural del aire. Uh-huh. O sea, dices, wow, o sea, eso fue parte de lo que me enganchó para quedarme no con la profesión, pero sí que empezar a la comercialización de esos productos, ¿no? Hasta la cuestión química de cómo se dio, todo, se va todo, dando sí, todo, ¿no? Que realmente es lo más natural que hay, porque en un jamón realmente podemos decir que es 100% pierna, ajá. O sea, magro. Sí, sí, ¿no? Hablando de esas piernas que cuelgan, ¿no? Sí. Y que van cortando poco a poco. Sí. O sea, nunca pasan por un proceso de cocción, como bien dices, no pasan por fuego. No. Todo es con sal. Sí, a base de salazón y curación al aire libre. A ver, precisamente, para quienes no estén familiarizados, ¿qué es exactamente la charcutería? Sí, mira, la charcutería es un término francés, uh-huh. Utilizado para, lo que es carnes frías, uh-huh. Pero se utiliza para denominar a los alimentos cárnicos procesados. Okay. O sea, donde entran los embutidos, los jamones, los aspec, los patés, foie gras, uh-huh. Etcétera. Nosotros lo conocemos en México como carnes frías. Uh-huh. Este término de charcutería también se puede referir al establecimiento donde se venden este tipo de productos. Okay. Y cada país, pues, ya sea su traducción o tiene un término coloquial o regional para llamarle a este término, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, aquí te decía, es carnes frías, uh-huh. O cuando vas a la Comer, antiguamente, ¿cómo decía? ¿No se acuerdan ustedes? No. Ay, sí se deben de acordar. Salchichonería. Salchichonería. En muchos sigue siendo así, salchichonería. Sigue siendo, por mencionar algunos países más, por ejemplo, en Latinoamérica, pues es fiambres. Claro. Ajá. Fiambres. ¿Qué otros hay? En Europa, en Italia, pues se llama salumerí. Okay. Salumería. En España es chacina. Chacina. Chacinería. Okay. Que ese se parece más a charcutería. Un poquito más, pero... Y se parecen porque viene del latín charcú y terí. Terí. Entonces, está lloviendo. Sí. Qué rico. España hace la traducción a chacina. Chacina. Qué curioso. Y ya se le adopta el nombre de los lugares donde venden o los expendios donde encontramos estos productos. Ajá. Pues es charcutería, ¿no? Es que charcutería es francés, ¿no? Es un término francés. Derivado de chair o carne, sí. Y cuit, cocida. Ajá. Cocida. Sí. Okay. O charcuterie. Pero... Y luego encontramos mucho el término delicatessen, sí. Que ese pues ya es inglés. Ah, ok. Y se usa pero es lo mismo. En Estados Unidos. Sí, nada más que el delicatessen puedes encontrar muchas cosas más. Bueno, tú puedes encontrarte con lo que puedes acompañar toda la charcutería. Sí, ultramarinos, vinos de mesa. Que si la trufa. Cosas como más con valor agregado, ¿no? Sí. O con un valor añadido, digamos, pues galletas más gourmet. Pan más especial. Sí, ajá. Ok, sí. Pero tarde o temprano tienen ahí el espacio de todo lo que es las carnes frías o la charcutería. Y más en la actualidad. Uh-huh. Antes sí era muy, por ejemplo en España, pues es como aquí en México ir a la carnicería. Ajá. O sea, ahí, literal tienen ahí las canales colgadas donde, oye, yo quiero de esa costilla, uh-huh. Igual el carnicero te lo corta, pues allá es el chacinero. Chacinero. Sí, y pues te va cortando de lo que quieras, ¿no? Qué raro. Y además, pues ya entran los embutidos, que también hay
diferentes tipos de embutidos, que pues los hay cocidos o los hay madurados. ¿Cocidos te refieres a, o sea, esos sí pasan por fuego? Bueno, es el baño María. Ya. Normalmente conocemos. Como al vapor. Como el vapor. Ajá. Por mencionar algunos, el jamón tipo York, Ajá. pues es un embutido o es una carne fría cocida. Se mete en un molde, se mete a baño María y por parte de agua caliente se cose. Y es la Como manera. ciertas salchichas también. Las salchichas también. Ok. Y los chorizos que son para asar, por ejemplo, esos van embutidos. Ajá. Embutido quiere decir que metes, o embutes, Ajá. metes carne picada con grasa o condimentos a una tripa, ya sea natural o ya sea de colágeno, que es comestible. Ajá. Y pues lo guardas en la tripa. Oye, a ver, Héctor, platicando, ¿de dónde viene el origen de la charcutería? O sea, supongo que, como lo hemos platicado ya en los diferentes productos, pues era supervivencia. Sí, mira, uno piensa o uno cree que la charcutería es nueva. No, pero hombre. La verdad es que o está un poco de moda, sí, puede ser que sí, pero la verdad es que la charcutería nos ha acompañado pues de toda la vida. Okay. O sea, o lo que he leído es que los romanos lo usaban mucho y los prerrománicos mucho más. Los egipcios también, Desde ¿no? los egipcios, los visigodos. O sea, era la necesidad de conservar el alimento. Sí, exactamente. ¿No? O sea, vámonos o remontémonos muy atrás. Yo siempre les doy así como el ejemplo. Imagínense, pues a lo mejor los cavernícolas, que no creo porque tampoco hay como algo escrito Ajá. donde no lo compruebe, ¿verdad? Pero a ver, pues no sé, cuando cazábamos, pues a ver, cazabas un mamut, y luego pues tenías un montón de carne. Claro. ¿Y cómo le hacías para conservarla? Antes del fuego. Sí, claro. Entonces, bueno, pues al ser humano se le ocurrió que pues... ¿Al sol? Se usaba un poquito de deshidratación. Como cecinas, ¿no? Como las cecinas, Ajá. pero para poder deshidratar hay que salar. Exacto. Entonces... Sí, si no, nomás se echa a perder. Sí, y el conservador natural más usado y más eficaz, pues es la sal. Okay. Pero no cualquier tipo de sal, una sal refinada, bueno, ni siquiera existía ni había. No. Sal marina, total, era lo que había, ¿no? De las minas. Ajá. Entonces empiezan a salar, descubren también el ahumado, luego ya cuando está el fuego, pues la cocción. Y todo por la necesidad del ser humano, porque cuando dejamos de ser sedentarios a ser nómadas, tenemos que transportar alimentos de distancias muy largas y pues se nos echaba a perder todo, alimento, claro. El camino, sí. Entonces de ahí nacen los embutidos. Y aparte había que cargarlos de alguna forma Sí, ajá. y protegerlos. Y ahí viene, supongo, el usar la tripa y el usar Sí. todo esto, que eran parte de los mismos animales. Del mismo animal, sí, o sea... Como que, ay, necesito una cómo se les bolsita. ocurrió, ¿verdad? Oye, a ver... Esto parece bolsita, sí, pues úsalo. Pues ahí mételo, guárdalo, sí. Bueno, el vino también así Claro, lo guardaban en los- los cerditos, en la piel del Sí, cerdo. claro. Ahí los amarraban Y de las cabras, y de claro. cabras. Pues es que era, a ver... El queso a igual. lo que había, ¿no? O sea, teníamos que usar de lo que había en ese entonces. Y ¿no? aprovechaban todo del animal. Todo. Que poco a poco se fue refinando hasta lo que... Digo, me imagino que la experiencia Claro. culinaria no era tal vez tan buena. No, o sea... pero no, era un tema de La necesidad era comer. Sí. Sí. Sí, lo que se buscaba era preservar los alimentos Exactamente. el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces de ahí pues también los condimentos juegan un... Ya después se vienen los condimentos que de son las Francia, supongo. especias, o sea, que es juegan un papel muy importante, ¿no? Fíjate, Claro. ahorita hablabas de los romanos, que eran maestros en la salazón del cerdo, y escritos como los de Catón el Viejo, hace más de 2000 años ya describían con mucho detalle cómo curar el jamón. Sí, Ya exacto. era todo un estudio. Sí, ¿no? sí. Y ahí con los romanos pasa algo bien chistoso porque se han encontrado monedas acuñadas con la figura de un jamón. ¡Ah, qué loco! Sí, O sea, como de la pata Sí, del cerdo. de la pierna del cerdo. Lo que pierna. pasa es que lo más apreciado del cerdo, o sea, los embutidos pueden ser de aves, de cerdo o de res, pero en su mayoría es de cerdo. Ok. Entonces, lo que pasa es que, como ahora también,
lo más apreciado pues era los jamones y los lomos y el costillar. Okay. Pero lo más apreciado del cerdo son los jamones. Claro. Y no cualquier clase social en ese entonces podía tener acceso a los jamones. O sea, era muy de los ricos, ¿verdad? Sí, O de estatus. De estatus, ajá. Entonces, pues tenía un valor increíble, ¿no? Para esa sociedad. Pues es que es donde más carne tenía, digamos así, el animal también. Sí, y la pues más, como lo más magro, lo menos más... grasa. Ajá, sí. Ajá. Y bueno, también que pues se entiende, ¿no? O sea, de un cerdo solamente salen 2 jamones, 2 paletas, y todo lo demás pues ya son cortes primarios o secundarios. Ajá. Pero es de lo que menos hay, entonces es lo que más valor tiene. Wow. Sí. Fíjate, nunca había caído en cuenta de eso, sí es cierto. Pues nomás son 2 patas, es como cuando compras el pollo rostizado y se pelea todo el mundo por las 2 patitas. Por las 2 piernas, Las piernas, sí, ¿no? Y Exactamente. sí es cierto, y es lo más así como carnosito, ¿no? Aunque está la pechuga, pero... Sí. Y en este caso, pues es igual. Y del cerdo, tengo entendido es que de los animales que todo se aprovecha. Todo. O sea, ¿no? Todo, hasta lo que no te imagines. O sea, el pelo del cerdo. Pues antes se hacían los cepillos. Ah, claro, pues es que Los es muy, cepillos muy eran es muy duro. Ajá. ¿Cómo le decíamos a las los cerdas? pelitos? Sí, las cerdas. Ajá. 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 Es que antes, ya son sintéticos ahora, Sí. pero es que antes eran del pelaje Las cerdas del cerdo, pelo del sí. cerdo, claro. Exacto, sí. Y cepillos para diferentes usos, hasta para barrer, para peinarse, para limpiar ciertas De todo, cosas. sí. Sí, hay un dicho en España que dice más o menos así. Del cerdo hasta los andares. Wow. O sea, eso significa que todo se aprovecha. Todo, o sea, a ver, algo así también un poquito medio raro, que es muy usual ya, la sangre del cerdo. Ay, bueno, pues la morcilla, ¿no? La morcilla. Morcilla. Sí. O acá moronga, que le O llamamos. La moronga, como le llamamos nosotros. Iu. Sí. Yo Sí, paso esa, sí, no Sí, la trompa, la pata. La trompa, todo, las patitas. Sí, o sea, todo, la gente no se come una patita de vaca. No, pero Y la de patita del cerdo, sí, ¿qué tal? Y aparte sí. es puro colágeno, ¿no? Ajá, exactamente, sí. O sea, es un animal muy noble y es el que menos le dan cosas para engordarlo. O sea, cosas como hormonas Como y cosas de clenbuterol esto, y ¿no? ese tipo de cosas. Sí, es que el cerdo, o sea... Por es- naturaleza, ¿no? Me imagino que Come- lo de él es comer y... Come todo. O sea, todo. Es como Pumba, ¿se acuerdan que era? Sí. Digo, que es un cerdo salvaje, ¿no? Sí. Más bien dicho. Sí, pero trae la genética, Trae la sí. genética Ajá, que... de todo, sí. Sí, que de todo, ¿no? Se aprovecha. Y la verdad es que es muy noble esta carne. Y supongo que por eso también salen todos estos embutidos para aprovechar mucho de lo que digamos que era el destajo del animal. Puede ser, en su momento. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Que todo es muy aprovechable y a ver, un poquito hablando del proceso. Contexto. Ajá. Primero se sacan los cortes primarios, donde ya lo hablamos, son los jamones, las paletas, el costillar, el lomo y algunas partes, porque también hay cortes premium de cerdos de raza. Ok. Por ejemplo, la raza ibérica. Nosotros vamos a restaurantes de alta gama y en vez de que nos ofrezcan un corte Angus de res o limosín, o sea, lo hay en su homólogo del cerdo. Sí, claro. Ibérico, no cualquier tipo. Ok. Porque este cerdo tiene una característica que aprovecha muy bien. Está hecho para dar carne de buena calidad. Ok. ¿Sale? Su grasa... Ibérico significa que solo en cierta Solo es parte Sí, de español. España. el término ibérico hablamos que tiene una denominación de origen en protegida, además. Ok. Entonces, te decía, de ahí salen los cortes primarios. ¿Y qué pasa con los secundarios? O sea, que pues, nos ponemos a hacer embutidos, ¿no? Un 80-20, o sea, 80 de magro con 20 de grasa, Ok. más los condimentos de la casa, porque cada fabricante pues tiene, digamos, su receta secreta, y pues a embutir. Ok, entonces puede haber miles de estilos de embutidos. Pues fíjate que sí hay muchos tipos de embutidos, pero por ejemplo si los comparamos de país en país, o sea, son muy similares. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de lo que pasa con la charcutería española y la italiana. Ok. En España, pues todo el mundo conocemos el chorizo Salamanca, chorizo Pamplona, que pues lleva un condimento, o el principal condimento que caracteriza
este embutido, es el pimentón. Okay. Pero en Italia, por ejemplo, es un salami picante. O el salami calabrés, que es muy parecido, su forma de elaboración es muy similar, no digo que es idéntica porque luego eso no, cada quien le pone o le aporta ahí toque diferente. Y el terroir famoso, ¿no? Sí, pero en teoría es muy similar. Okay. Por ejemplo, el salami Génova, tipo Génova o Milano que conocemos de Italia, pues en España le llaman salchichón. Ok. Entonces, tienen una similitud, o sea, el mismo jamón serrano, pues en Italia se llama prosciutto. Claro. Era lo que te iba a decir, leía que había, o los jamones más famosos del mundo, está el jamón ibérico de bellota, el de España, es como el rey indiscutible, ¿no? Sí, son cerdos de raza ibérica, criados en libertad, alimentados con bellotas. ¿Por qué con bellotas? Muy bien. Mira, te voy a dar un intro porque me gustaría luego hacer una cápsula especialmente para el porque jamón. Este es todo un tema, o sea, solamente un tema. Van a tener una probadita nada más. Una probadita. ¿Por qué la bellota? Porque mira, luego la gente piensa que todo el año se alimenta el cerdo con bellota, pero no existe tanta bellota en el mundo o en esa región como para alimentar a tanto cerdo. Pero existe la época de la montanera, que es pegado al invierno, donde empieza a caer la bellota al suelo y la va y la casca el cerdo. Y está en su mismo hábitat. Se complementa su alimentación, o sea, porque él todo el día está comiendo piensos o pasto, porque están en libertad, están en la dehesa, se le llama. Pienso es el complemento que se le da, que aquí lo conocemos como pellets. Los granitos, como tubitos así. Sí, como los tubitos, algunos se les complementa, otros no, simplemente pasto. Con lo que brinda depende la dehesa. Cómo estuvo la lluvia ese año y qué tanto hubo. Sí, exacto, o que les falta, no sé, 5 días para alcanzar los 150 kilos para que pase a ser sacrificado y no da el peso. Entonces le complementas. Necesitamos complementarlo porque si no nos sale carísimo, ¿no? O sea, guardarlo como otro año o bajarlo de categoría, ¿no? Okay. Entonces, les hablaba sobre lo de la bellota. La bellota aporta un aceite oleico. Y ese buque, ese sabor característico al jamón ibérico de bellota, porque hay otros ibéricos que no están alimentados con bellota. Lo aporta, ese aceite oleico lo aporta la bellota. Es un sabor como complejo, entre dulce, con matices de frutos secos. Dulzón, sí, es un Órale. Es un sabor dulce. Y me imagino que uno muy a la par está primo, ¿no? Que es italiano, el prosciutto di Parma, ¿no? Que también es como muy famoso. Y está el culatello di Sibello en Italia. También dicen que es considerado por muchos el tesoro mejor guardado de Italia. Es la parte más noble del muslo del cerdo, curada en las húmedas bodegas cercanas al río Po. Al norte, ¿no? Su sabor es increíblemente complejo y elegante. Sí, mira, el primero sí lo conozco, el segundo la verdad es que no desconocía el nombre. Pero el di Parma, tanto como el de San Daniele, son muy, muy conocidos. Estamos hablando de denominaciones de origen igual, ¿no? Exactamente, sí. Lo que pasa con el prosciutto es que ellos no le dan tanta maduración, por eso lo podemos identificar muy fácilmente. Son jamones más blandos, con menos curación. En su textura, pues son un poquito más, digamos, no tan rígidos, como más chiclositos. Lo usan mucho como nosotros usamos el tocino, ¿no? La tocineta, ellos luego usan mucho el prosciutto así, como cortado para las pastas, para todo eso, igual, ¿no? También. Si no tenemos la pancetta, que eso equivaldría al tocino. Usan mucho eso, ¿no? El jamón, sí, el jamón se puede comer ya sea en finas lonchas o en taquitos, como le llaman los españoles, que son cuadritos muy chiquitos. Sí, ¿no? sí, taquitos. Nada que ver. Nada que ver, taquitos. Oye, a ver, y te queríamos preguntar qué te apasiona más de este oficio, pero estamos viendo que todo te apasiona. Todo te apasiona. Pues sí, la verdad es que sí. El aprenderlo, el conocerlo, el cortarlo, el comercializarlo, todo esto supongo que es parte de todo el entorno que vives diario. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tipos de charcutería hay?
Hay jamones, hay chorizos, hay salamis. Sí. ¿Se agrupan? O sea, ¿hay grupos? Sí hay una familia donde se va bueno, de mayor a menor se va clasificando, pero para no complicar mucho esta familia, o sea, los podemos dividir en dos, ¿no? O sea, que vienen siendo los curados y los frescos. A ver, ¿cómo por es ejemplo, en curados, pues el jamón serrano es un curado. O sea, madurados. Madurados, sí. Okay. Curado y madurado es un sinónimo, ambos términos están bien dichos. De ahí, pues, conocemos el jamón tipo York, ¿verdad? Que es el jamón cocido. El de diario, digamos. Sí, para nosotros, porque el de diario para España es el jamón, sí. De hecho, en España, cuando te refieres al jamón, es jamón serrano. Ok. O sea, ahí... No hay otro, sí. Allá no tienen tipo York, digamos. O sea, sí lo hay, pero tú, oye, quiero jamón, y tú estás pensando en que te van a traer jamón para el sándwich, no olvídate. Okay. Jamón serrano. Eso es bueno, porque Sí. sí lo hacía muchas confusiones y ahora págalo, porque no cuesta lo mismo el York que el serrano. Sí, es correcto. Pasa igual con los embutidos, para poderme explicar mejor, voy a tomar el del chorizo. Chorizo, que estamos viendo aquí es un chorizo madurado. Ok, a ver, vamos platicando. Sí, tiene mínimo 6 meses de maduración y lleva su proceso de elaboración, es igual, se embute, o sea, así se mete la carne picada, se embute y se deja en el secadero de 3 a 6 meses. Ok. ¿Qué es el chorizo que si lo puedes enseñar así a la cámara? Porque haremos una cápsula de esto. Agarra, sí. Es el chorizo que es como más rojo. Ándale, ahí está. Es el chorizo como más rojo en su color y que tiene las capsulitas de grasa más anchas. Más anchas o más gordas, como dicen los españoles. Y es muy spicy, o sea, muy especiado. Sí, a diferencia del otro chorizo que es Pamplona, obviamente se hacen en 2 lugares diferentes, como su nombre lo menciona, pero para poderlo distinguir, porque luego a veces el sabor es medio parecido, pero a vista lo podemos distinguir en que uno lleva el mosaico de la grasa más gorda y el otro es más finito. Entonces uno es chorizo de Pamplona y otro es de Salamanca. Salamanca. Más sin embargo, en varias comunidades de España se hacen chorizos. O sea, hasta el riojano. Sí. Si no tiene alguna denominación en particular, es chorizo. Y luego otra cosa que siempre lo veo es que es como más grande la rueda, ¿no? Como que es... Sí, varía, depende. Es que, depende la tripa del animal donde vamos a embutir. Okay. No es lo mismo el intestino grueso que el delgado. Y se usan todo. O la tripa de cerdo que la de vaca, que la de oveja. No sé si se han fijado, hay un embutido que para mí es mi favorito, que se llama fuet. Es delicioso. Es de la zona de Cataluña. Y Francia lo adopta mucho, ¿no? Claro, sí. Y bueno, de hecho, pues el nombre, ¿verdad? De fuet. Entonces, ese pues va embutido creo que pues es de cabra o de oveja. Y ese es pegado, o sea, no se lo puedes quitar la tripa con nada. De hecho, ese, si se lo quitas, está mal visto. Claro, claro. Es como un papel delgadito, así pegado. Sí. Y es riquísimo. Sí. Okay, entonces los chorizos, digamos que son siempre más grasosos, más especiados. Es que si hacemos como recuento, hablando de jamones, están los curados y los frescos. Y los, sí. ¿No? O cocidos. O cocidos. Sí, todo se elabora en fresco, pero ya su terminado o es madurado o es cocido. Perfecto. Y en embutidos están también los curados y fermentados. Curados o madurados. O madurados, ok. Y también están los cocidos. Aparte. Sí, como las por salchichas. Ejemplo, el chorizo para asar de nosotros. Ese no lleva curación. El de la carne asada. El de la carne asada, sí. Ese su terminado ya lo das tú a cocción. O sea, el que lo usas para el queso, también, cuando pides un queso derretido con chorizo. Sí, el choriqueso. O con el huevito. Sí, el huevito con chorizo huevito. para la torta. Exactamente. Ese lo tienes que cocer tarde o temprano, no lo comes crudo como viene. Sí, lo tienes que cocer. Igual que, por ejemplo, la moronga.
La moronga ya está. ¿Ya viene? Así de ábrelo y cómetela. No. No. Ni cocida. Yo tampoco. La morcilla sí viene madurada. Ok. Aquí, ay Dios mío. Sí, no, aquí sí se Aquí sí hay que cocinar. Aquí sí se cose, yo he visto que sí la cocen. Sí, es que estoy recordando cuando voy a los taquitos y que veo la Sí. moronga ahí, sí ya lleva un Hasta terminado se ve más- en cocción. En cocción. Más, sin embargo, en España se acostumbra que sea madurada. Ok. Sí, Ok, o lo ok. mezclan ya sea con cebolla o con arroz. Hierbas. Ah, ok. Porque, a ver, con en la arroz. charcutería también hay una como tercer familia que son los patés, rillets y terninas. ¿Qué? Sí, como el foie gras. Terrinas. Sí, más tienen otro tipo de consistencia, como el paté, como el foie gras. Hay uno que casi no conocemos, que es muy raro, no se ve aquí, se llama aspic. Son Ok. como gelatinosos. Ah, caray. Como Y- que sí, y es una mezcla de carnes con gelatina. con gelatina como- ajá, para como darle la grenetina. forma y poderlos cortar. Sí. Aspic los Queso van- de puerco, creo, no me hagan mucho caso, creo que se cataloga Como aspic. aspic. Sí, pues es que se forma igual. Y Tiene- ese pobre queso de puerco sí tiene como una connotación como que no a todo el mundo le encanta. Es que aparte el nombre. sí está un poquito satanizado. Y visualmente no es bonito. No es bonito. Más, sin embargo, fíjate, les voy a platicar algo. Bien preparado está bueno, sí está bueno. No, bueno, a ver, si le pones salsa valentina, limoncito y sal, pues bueno. O sabía salsa valentina. O capsup, limón y ¿no? O sal. sea, la capsup fue creada para eso, para disfrazar sabores. Para disfrazar sabor de Sí. salchicha. Pero, mira, es que hay marcas artesanales aquí en México, donde yo he probado el queso de puerco y nada que ver con... No voy a hablar de nombres porque a lo mejor alguien por ahí me está, ¿verdad? Y no es bueno. Más vale. Pero de estas marcas muy grandes que hay en México, que ya son muy industriales. No. Y eso, bueno, que me disculpen, pero son de muy baja calidad. Ok, ahorita hablaremos de la diferencia entre lo artesanal e Sí, industrial. claro. Ajá. Porque sí es importante. Sí. claro. Entonces sí hay, o sea, esta de que yo te digo está en Guadalajara y la Muy verdad buena. es que es muy, muy bueno. Yo no soy muy fan de eso, pero... Es que tengo entendido que lo hacen con cabeza, ¿verdad? El queso de puerco se hace con, Sí, es con todo, la cabeza o sea, va del puerco, el todo, cachete, sí, una o sea, cosa así. y va parejo, o sea, de repente Sí. a veces te encuentras unos pelitos que son, sí, de las cejas, de las pestañas, no Sí, sé. sí, es Digo, curioso. pasa los cueritos, a veces nos encontramos Ay, un sí, pero- pelito, un Ya cabellito sé. y dices, ay, pues no, bueno, yo no le hago el feo, ¿verdad? Yo Pues se lo nomás se lo quito y ya, quitamos. ajá, sí. Pero sí, es parte de eso, de todo. Ok. A ver, y en el plato, sigamos con la charcutería de las diferentes, por ejemplo, embutidos que Sí, decíamos. sí, ajá. Aquí en este plato tenemos que es un color más rosa, supongo que es salami. Este es el salchichón, Ah, sí, que en que Italia vendría es siendo salami. el homólogo del salami en Ok, Italia. ok, Ok. que es siempre un poco más rosa. A ver, aquí luego cada fabricante puede añadirle, o sea, lo puedes encontrar muy rosita, Ajá. pero cuando es muy rosita es que ya lleva una pintura. Ya. Porque en sí como sale, después de su maduración, ¿Es blancuzco perdón, o qué? es pálido. O sea, yo me atrevería a decirte que aquí esto lleva algo de pintura. Ok. Tintura. Porque es digamos. bastante pálido y a veces visualmente no es muy atractivo. Ok. Por eso le ponen esa pintura. Sí, ajá. A diferencia del chorizo, que el chorizo no lo lleva, el pimentón se lo aporta. Ah, por eso el chorizo está tan Rojo, especiado tan y rojo, tan rojo, rojo. el pimentón y el salami trae muchas pimientas, ¿no? El salami, de hecho, hasta se ve sí. que el corte de las pimientas Aquí se del puede- grano. se, Sí, mu- sí, se sí. muestra Sí, ahí está. Ahí el tiene pedacito de una- pimienta, Sí, sí. Ajá. claro. Sí. Y te sabe mucho más a pimienta y el mosaico de grasa es mucho más pequeño. Pues es que hay diferentes tipos de salamis en Italia y la diferencia es el grosor de la grasa, del mosaico Ok, de sí, la grasa. En boca es menos especiado, o sea, no especiado porque sí trae muchas pimientas y seguramente traerá algo más, pero comparado con el chorizo Sí. sí es menos intenso. Pues es que para el tema de maridaje sí es bien importante saber el Claro. porcentaje de grasa del embutido, porque eso nos va a ayudar a seleccionar nuestro vino de Nuestro mesa correcto o más adecuado, ¿no? Ok. Pero... Si tengo una tabla de quesos, ¿por cuál empiezo? De charcutería.
Bueno, igual que en los quesos, de sabores más suaves a los más fuertes. En este caso empezaríamos por... Aquí ya empezamos mal. Aquí se empezaría, mi opinión, que es el salchichón. Ok. Después de ahí... O sea, salami, salchichón. Salchichón. De ahí me iría por el lomo. Claro. Y luego por el jamón y al final dejaría el Los chorizo. chorizos. Sí. Ok. Sí, es el más complejo, más intenso. Sí. Ajá. Ok, y ahora que mencionas el lomo. El lomo. El lomo obviamente viene del lomo de cerdo. Sí, Ok. es la parte más... es más magra que el jamón. Sí, se Si ve. te fijas, tiene muy poca veta de grasa. Muy poca, ¿sí? totalmente. Más sin embargo, si lo pruebas, es muy agradable en boca. Porque no es como si comieras un corte de lomo, que a veces se te hace muy seco, muy reseco. Que siempre tienes que acompañarlo o con mostaza o Un con algún gravy. gravy, ¿sí? O en alguna salsa. Este no, este está muy agradable para comerlo así. Y en este sí ya siento un poquito más la sal. En la boca, Ajá. la grasa que tienen los otros Sí. como que disfraza Sí, o tapa la sal. Sí, las especias. Ajá. Sí, Y en sí. el lomo, que es muy rico y muy suavecito, Sí. pero sí se siente ya más ese proceso de salazón. Ok. Pues en teoría, y bueno, yo pienso que un lomo al natural también es algo como un poquito salado, o sea, algo así, ¿no? Porque lleva pimentón igual que el chorizo. Okay. Sí, tiene la orilla muy roja. Sí, entre la sal marina y el pimentón es como lo conservan, pues. Ay, pero es riquísimo. Un baguette con esto. Uf, Sí. qué delicia. A esto nada más yo le añadiría, si lo vamos a hacer, ¿verdad? Un bocata, un panini o un baguette, un chorrito de aceite de oliva extra virgen y ya. Qué delicia. Una tapa. Un quesito, eso y ya nada más. Ay. Nada de El que aceite, ponerle pero la el mostaza aceite. y la mayonesa. Digo, Se se vale. puede, se vale y se puede hacer. Pero si lo quieres pero- más natural su sí, sabor, sí. Para Aceite disfrutarlo de mejor, oliva claro. Y ya, o y pan resalta tomate. con el aceite de oliva Sí, todavía más, sí, ¿no? bastante, sí. Y luego nos trajiste aquí 2 tipos de jamón. Sí, mira, es uno mismo, nada más que son 2 partes del jamón diferente. Ah, ok, Te los ok. puse por separado porque Sí. lo percaté en el sobrecito que abrí. Ajá. Me di cuenta que venían 2 partes de jamón y si ves, uno es más tiernito que el otro. Y más Sí, sí, se oscuro ve. uno Más que en otro. oscuro, Ajá. porque uno es de la parte de la masa y la otra es parte de la babilla. A ver, la ¿cómo babilla ¿cómo es? es la parte... No, eso no se los voy a platicar. Ay, sí, de jamones no podemos hablar. Porque luego ya no vamos a poder. Ya sí. sé. Pero, Ok. Pero eso- no es que uno esté más curado que otro, nada. Mira, sí me gustaría mencionar que, aunque es un proceso ya medio industrializado, se siguen las normas o los parámetros de la ETG, que es Especialidad Tradicional Garantizada. ETG. ETG. Bueno, al ratito hablamos Ahorita más a vamos a hablar fondo, de eso, ajá. pero a Ok. lo que voy es que se trata de seguir el método tradicional antiguo para la elaboración actualmente Ok. de los jamones. Uy, qué rico. Ya no puede ser. O sea, como aunque se sea proceso industrial o artesanal, se sigue el mismo proceso. ¿O se no? sigue el mismo proceso o se trata de seguir, o sea, lo mayor posible al proceso tradicional. No todos lo hacen. En teoría debería de ser. Ok. Sí. Ya sea a nivel artesanal o a nivel industrial. ¿A qué voy debe con tener esto? eso. Que es que, a ver, hay tanta demanda, hay tanta producción hoy en día Y sí. que las, ¿cómo te diré? Antiguamente las cámaras pues eran naturales, donde se secaban los jamones. Y cada temporada o cada ciertos meses a mano se volteaban las piezas de jamón para que ese aire que le daba del lado derecho ahora le dé por el izquierdo. Claro. Ajá. A eso quería yo llegar. Ok. No se madura un jamón homogéneamente. Porque claro. hay que estarle dando vuelta al jamón. Claro. Porque, o sea, no es como si echas un chorizo al asador y le estás pues lo dando estás vuelta. meneando. Sí. Ajá. O sea, ahí tú lo puedes ir midiendo en un corto tiempo, ¿no? Entonces, en el jamón, pues va a haber algunas partes que estén menos curadas de otras, que es Ok. en base a eso y en base también a la cantidad de grasa que tiene nuestro jamón. Y un Ok. jamón nunca va a ser igual que el otro. No, Luego no, a veces no, me pues dice es la diferente gente, animal. oye, es que el que me vendiste la vez pasada estaba más bueno. Y yo trato de explicarles, es que sabe que pues el cerdo es como el humano, o sea,
pues unos tenemos más más pompis buenos que otros, ¿no? Más grasitos, otros estamos más flacuchos, tenemos más hueso. Bueno, es como el vino. Ahí Sí. nos vamos al vino. Hay añadas diferentes, Hay el añadas clima diferentes, cambia. sí. ¿Qué sol le dio? ¿Qué Alimentación, todo. o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Todo. Entonces, por eso nosotros... voy a volver al tema de que ahora ya todo está automatizado. Es lo que te iba a decir. Pueden, o sea, el jamón lo pueden madurar con sistemas. O sea, como lo meten a una cámara de... Sí, ya se crearon unas cámaras sistemáticas o artificiales, no me gusta mucho el término, pero pues lo son, donde recreamos las 4 estaciones del año. Ah, ok. O sea, el Pues jamón... es que para la demanda. El jamón, ustedes saben que mínimo tiene que tener 12 meses de maduración Ajá. para que se pueda llamar jamón serrano. Entonces, ocupamos de las 4 estaciones. Claro. Que nos aportan la humedad necesaria, que El sude, calor, el la calor insolación. y el frío, ¿no? Lo principal es el frío. Entonces, estas cámaras nos ayudan a poder regular esas 4 estaciones del Y año. hacerlo Simulas. en 12 meses. Si O se le sea, da el tiempo se le sigue dando el Ok, el mismo. tiempo es el mismo. Nada más que ahora, pues ya creamos esas cámaras Ok. donde ya hasta cada cierta temporada automatizada robóticamente dan vueltas solas. Ah. Y ya nos hacen a mano. Y ya puedes meter más cantidad en esas Sí, cámaras. claro, sí. Y todo es en base a la demanda que tenemos. O sea, porque Claro. imagínate cuántos cerdos se sacrifican al año para poder abastecer a todo el mundo. Sí, está cañón. Ya, un dato aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Dentro de Europa, el país que más consume jamones, quitando España, es Alemania y Francia. Claro. Pero en Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, en América, ¿quién cree que sea? ¿Estados Unidos? México. Es ¿México? el número ¿En serio? 1. Sí. Estados Unidos es el número 3. De ahí le sigue Brasil. Wow. Y luego se va a Estados Unidos. Y luego se van todos los países de Latinoamérica. Argentina. Ajá. México Uruguay. México es el número 1. ¿Será por nuestras herencias españolas? Españolas, ¿o qué podrá ¿no? ser? ¿Nuestro Pues, paladar? A ver, yo tengo una ¿Nuestra teoría alimentación? que yo creo que empata mucho lo del vino. Ok, sí. Hay mucha cultura del vino en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, Ajá. tipo de que se come con vino. Claro. Aquí no, ¿verdad? No, aquí se En come con refresco, en desgraciadamente. Latinoamérica hay mucha cultura de comer embutidos. Sí. Y comer embutidos locales. Ok, claro. Aquí no. Ok. Entonces, yo siento que esto está creciendo cada vez más. Nuestra cultura, yo lo veo en mi negocio, veo que llega gente joven, sobre todo porque es un alimento que te aporta, o sea, realmente proteína, grasa, la puedes controlar muy bien, la puedes medir muy bien. No, y sabor por la... Bueno, y quitando lo de los sabores, ¿no? Lo que te aporta, porque ahora está muy de moda el fit, la Sí. gente cuidarse. También está el tema de los veganos, ¿verdad? Que También. bueno. Pero a lo que voy es que veo yo que el gusto está también para los jóvenes, o sea, para esta Claro. generación que al rato van a crecer y van a ser nuestros clientes. Y eso me gusta a mí, porque o sea, es algo que no creo que se vaya a perder, al contrario, que va a ir creciendo. Claro. Entonces yo siento que importamos mucho porque cada vez gusta más y porque no tenemos producción nacional. O sea, en México no hay charcutería. Sí la hay. Sí, Sí, la bueno, hay. en Toluca simplemente. Sí, ¿no? en Puebla, en Perote, Puebla, Veracruz se Morelia. hace mucho. Bueno, Michoacán. Y hay mucha comunidad española que han querido hacer, Claro. más sin embargo no tenemos los climas Ah, o los microclimas. Por ejemplo, a ver, se hace mucho embutido y me supongo que muy bueno en Chile y en Argentina, pero es Uy, que sí. ellos tienen la cordillera donde es muy similar a Claro. los parajes, bueno, a los microclimas que tienen en España. Sí, Cantabria. Y aquí no, o sea, aquí imagínate, o sea, ¿qué te gusta que el pico de Orizaba, creo que es el más alto, ¿no? De México. Bueno, No, te sé decir. uno de los más altos. ¿Qué tendremos? ¿2 meses, 3, 4 meses de frío en todo Sí, el año? no, muy poco. Entonces, y, no. y allá, bueno, son 2, 3, 4 meses de hasta nieve. Pues más bien es que es mitad y mitad, ¿no? Creo que Sí. son mitad. Allá tienen
¿cómo se llama? La Navidad invertida, ¿no? Sí, es que es hemisferio sur. Sí, Cambiamos. pero a lo que voy es que en la cordillera, o en los Alpes tienes, o sea, nevado. Claro. Más de la mitad del año, creo, no sé, ¿Sí? no estoy muy seguro. Sí. Pero lo que sí estoy seguro es que son los microclimas, ¿no? Se ha intentado hacer embutidos, yo he probado, hay muchos que me han gustado, hay muchos que no. Luego me pregunta la gente, oye, ¿y por qué no comercializas lo nacional? ¿Qué tienes? A ver, yo no tengo nada en contra, pero sí, o sea, es la joya de la corona española. Claro. Yo trato de tener lo que es, ¿no? O sea, no sé, es como si me pusiera a vender tequila hecho en España, ¿no? O sea, No, pues no. Sí, no. Ay, sí, no. Sí. Aunque sí, a mí me tocó, por ejemplo, estuve en Toluca alguna vez, que fuimos a unas competencias de mi hijo, y estábamos en el centro y obviamente había muchas tiendas de cecina, sobre todo mucha cecina. Sí. Y tenían muchos chorizo de colores. Tenían un chorizo verde. Sí, ese es Bueno, es muy característico famoso de en Toluca. Es muy Toluca. famoso. Sí, Ajá. sí. Y me traje a la casa y claro que lo probamos y todo y estaba muy rico. Sí. Pero son pocos los lugares que hacen todo esto. Tengo entendido que en Michoacán también se hace algo en las partes altas de Michoacán Sí. por el clima que dices. Sé que hay chorizos de varios colores. Ajá, También. sí. Más que Pero todos los es muy chorizos poco. son para asar. Exacto. Son para asar, o sea, no son madurados. Exactamente. Es la Sí. cosa. Y justo eso te quería preguntar, por ejemplo, ahora que dices de los jamones que los hacen en estas cámaras ya especiales, o si no, a la manera artesanal que los dejan al aire libre y los van volteando manualmente, Sí. ¿en los embutidos es igual? Sí, es lo mismo, es el mismo proceso. Porque, por ejemplo, un fuet sí es muy curado Sí. en comparación con un chorizo de Pamplona. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la cantidad de carne. Según la cantidad de carne es el tiempo de maduración que le vamos a dar Ok. o los días de salazón Ok. para poder deshidratarlo correctamente. Ok. Un fuet, como es muy pequeñito, yo creo que, y se piensa en que sea un embutido donde su consistencia sea bastante rígida. Sí, es... Entonces, yo lo creo que por eso, masticas y lo masticas. sí, por eso se le da tiempo de maduración correcto para que llegue a esa consistencia. Ok. Y imagínate un chorizo que fuera muy rígido, pues no gusta. Hasta el tamaño de porción, ¿no? El fuet Sí. es una porción muy Sí, pequeña, muy pequeña, ajá. y tenías que hacer... Ahora, el fuete lo puedes comer gordo, de Ajá. rebanada gruesa. Ok. Yo Ajá. casi siempre los he visto así como muy delgaditos. No, porque ahí sí, por el tamaño, necesitamos que al estar masticando sepa. Y no, se no siente sé una qué. grasa diferente. Sí, Por como ejemplo, en el muy- fuet... Como muy ceboso, ¿no? Muy Como ceboso en sí. comparación con la grasa de los salamis o los Ajá, chorizos, sí, claro. ¿no? Oye, a ver, ¿y cómo guardamos la charcutería? ¿Cómo la conservamos? Muy Sí. bien. Mira, actualmente aquí en México encontramos dos maneras de adquirir la charcutería. Ya sea loncheada, o sea, que vienen los paquetitos estos que encontramos en las tiendas de autoservicio, que es muy práctico, es muy bueno, más sin embargo, pues no es lo óptimo, no es lo más fresco Ok. posible. Ujú. Pero bueno, esos empaques nos facilitan mucho la vida, ¿no? Pues tú lo abres y casi la gran mayoría traen un abre fácil ya, donde lo puedes volver a cerrar. Yo lo que haría es, pues lo que ya vayamos a consumir lo sacamos y lo que nos queda ahí lo metamos en su propio empaque y lo guardemos en un topper quitando el aire. Hay unos toppers ya, Tupperware, esa es una marca, ¿verdad? Pero, un topper que te quita el aire Ajá. y es de la manera que lo podemos conservar mejor. ¿Y va refri, no va refri? A refrigerador, sí. Ok. Ahora, que se te olvida meterlo, no pasa nada. Son productos muy, ¿cómo se dice? No son tan delicados. Sí le ayuda la refrigeración, pero podemos tenerlos sin refrigeración un par de horas y no pasa nada. Ok. ¿En qué No congelarlos, ¿eh? Nunca hay que Se congelarlos. cristaliza la grasa, ¿verdad? ¿O algo Pues pasa? pierde la consistencia, yo es lo que he detectado, que pierde la consistencia, y como en todos los cárnicos, pues echamos a perder las proteínas. O sea, Ok. lo mucho o poco que nos iba a aportar el embutido, pues al final con la congelación,
Yo sí era de congelarlos, te soy honesta. Es que no hace falta, ¿eh? Estoy hablando de los madurados. O sea, los madurados no hace falta. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar una pieza de salami sin refrigeración, le va a empezar a salir hongo, lo limpias, pero el producto no se echa a perder. Muchas veces mejora. Ok. O sea, mejora, pero no pierde, pues. O sea, no. Como en De los hecho, quesos. Como hay quesos que son de guarda y que van a mejorar, pero hay otros, como los frescos. Un fresco, no te atreverías Sí, no, a tenerlo sin refri, ¿no? Pero de hecho hay ciertos embutidos que yo me he fijado que generan unos hongos en el exterior y así los cortan y así se los comen. Un hongo como blanco, Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, cuando salen del secadero, tanto los jamones como los embutidos, todos están protegidos por una cepa blanca, que es propia de la curación, de su proceso de elaboración. El tema es que nosotros a veces no lo vemos porque ya llegan limpios a México. En España sí, a ver, si no ven eso, o sea, eso te garantiza que realmente está bien curado. Ok. Pero aquí... Entonces que no nos dé miedo comerlo. No, para nada. Ahora, hay otro hongo que se hace que igual no es dañino, pero sí hay que limpiarlo. Es defecto. No es defecto, sino que, por ejemplo, pues como se hizo a base de hongos también, pues vuelve a crecer el hongo. No es el mismo porque ya estamos hablando de bacterias muy diferentes a las que se dan en España, a las que se dan aquí, pero no hay que tenerle miedo, simplemente se limpia o si quieres tener mayor protección, cortas ese pedazo con cuchillo y lo que sigue estando bueno. Ok. No hay Como ningún- ciertos quesos que decías. Igual, sí. Ok. Ay, bueno, pero en refri sí. En refrigeración, sí. Perfecto. Y la otra manera de poder adquirir tus embutidos o tus jamones es a granel. También en algunas tiendas de autoservicio lo hay. En España es lo más común. Así lo tienes tú. Sí, ¿Ah, en sí? Jamoin, Sí, en sí. Jamoin tengo ambos. Lo que sí te garantizo es que yo los empacados que tengo son del día. Ok. O sea, gracias a Dios, pues por la chamba que tenemos, la demanda que tenemos, pues ya Tienes que tener ya. tengo que tener ya preparado y todos los días cortamos de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y lo empacas al vacío. Empaco al vacío y ahí en Jamoin atiendo mayoreo y menudeo. Ok. O sea, realmente la mejor manera de consumir un embutido es recién cortado. Sí, claro. Porque esos paquetes que ya vienen cortados desde España, pues ya llevan, para empezar, llevan un mes de tránsito. Sí, ya. Sí. Y otro mes de distribución entre que el fabricante español lo hace llegar al puerto y llega a México, y de aquí con nosotros, y de nosotros a todos los canales que debe de llevar, pues ya se fueron 2 meses. Mínimo. No le pasa nada al producto. Más, sin embargo, sus propiedades organolépticas ya no están al 100%. Ok. Cuando vas y lo compras conmigo o en el lugar que Ajá. tú quieras, pero que sea en pieza completa y ahí mismo te lo Ya, cambia rebanen, mucho. es la mejor manera de poder consumir un jamón o Mucho más fresco se siente. lo más fresco posible. Sí. Ok. Sí. Bueno, fresco entre comillas, ¿verdad? Porque ya está madurado. Sí, ya está madurado. By the way. Pero es por decirle que es como lo más Sí, no, claro, fresco. claro. Es, lo más fresco. Oye, y por que ejemplo, hay. a ver, yo soy alguien ignorante del tema, no le sé, pero quiero ir al súper. ¿Cómo sé cuál comprar? Ok. Mira, está muy sencillo. Todo lo que entra a México legalmente Ok. debe de cumplir, y más en este año, desde el año pasado al de hoy, pues por una serie de inspecciones rigurosas, pero muy rigurosas, más que las de FDA. Órale. Esto de 400 fabricantes que entraban a México, nada más entran ya este año 40. ¿Por qué? Porque no pasaron esas inspecciones, que no es culpa de los fabricantes de España, porque estos mismos productos cumplen la FDA, y tú si cumples la FDA, pues puedes entrar prácticamente a todo el mundo. Pero a México, bueno, es que no, tampoco se voy a hablar de política, ¿verdad? Pero Por en su administración circunstancias. pasada hubo una serie de broncas, las cuales ya no se llama Zagarpa, pero la
que ahora se llama La Secretaría. La Secretaría, ajá, pide una normativa de inspección hacia los rastros españoles. Que ojalá se les pidieran a los de aquí. Que para poder pasar esas inspecciones, pues hay que hacer inversiones de millones de euros por las cuales fabricantes se tuvieron que salir. O sea, mejor vieron oportunidades en otros países. Es que no han pedido perdón. Pues por ahí va la cosa. Yo creo. Hasta en eso, bueno, sí, ya hombre. no hablaremos de política, pero hasta en eso. Entonces, yo me atrevo a decirte que todo lo que hay en México, o sea, no, es bueno, no te va a hacer daño, porque pasó por controles muy específicos, sí. Ahora, cada fabricante pues tiene un toque especial. Claro. O sea, cada fabricante le aporta algo diferente. Yo lo que recomiendo es que pruebes y te quedes con el que más te guste. Tú traías unos logotipos Sí. que son los que nos dan como certeza también, ¿no? Sí, estos logotipos no aplican solamente para los embutidos, son para todos los alimentos que vienen de la Unión Europea. Ok. Estamos hablando, los básicos son 3. Pues no los podemos ver, ¿verdad? Pero si Los pondremos en la página. bueno, ¿no? los ponemos. El primero que vemos, bueno, es el de la DOP, que es la denominación de origen protegida. Sí, como en los vinos lo manejan. Como en los vinos. Esto quiere decir que todas las fases de elaboración se tienen que hacer en esa región. O sea, Ok. todas. Estamos hablando que es la producción, la transformación y la elaboración. Sí, como el tequila que lo hemos dicho. Ajá, que tiene que ser en esa zona geográfica. Por eso es DOP. Claro. A ver, para podernos expresar un poquito más, o sea, no... Vamos a hablar de una DOP en jamones que es guijuelo. Si el puerco viene de otra zona y no es criado ahí, ya no puede cumplir con la norma. Okay. O, por ejemplo, se sacrifica ahí en Guijuelo, en la zona de Guijuelo, pero lo secan en otra zona. Ya tampoco cumple. Okay. Pero hay otro sello que se llama IGP, Okay, que es Indicación Geográfica Protegida, y ahí la norma nos dice, al menos una de las fases se realiza en la zona. Okay. Entonces, esto que acabo yo de mencionar no cae en DOP, pero sí cae en IGP. Ok. Y Entonces, eso ya nos da una certeza también. Sí, eso nos ayuda mucho a que, pues, que hay controles de calidad Claro. y que están supervisados. Y regulaciones. Ajá, y regulaciones. Esto lo vemos en los quesos, en aceites de oliva, en los vinos. Los vinos están Sí, ¿También? ¿IGP? en alimentos, es para Sí. generar en alimentos. Y la ETG es la de tradición especializada garantizada, es la que les hablaba. Esa sí en los vinos no está. Esa sí Que no se está. busca que se hagan de la manera tradicional. O que se aproxime o se acerque a lo más tradicional como se hacía antiguamente. Ok, sí. Que no sea un 100% industrial, ¿no? Ok. O sea, o que se busque esa receta secreta pues de, no sé, de la abuelita, de claro. que hacían los... Y eso está padre, claro, lo que decíamos Sí, de lo porque- artesanal. Ajá. Ahora, pues sí, ya no se puede llamar artesanalmente, ¿no? O sea, pero... Bueno, que pero es lo seguimos más usando, cerca. ¿verdad? Pero es lo más cerca, o se acerca. Ajá. Ok. Entonces, estos sellos, bueno, son en general para alimentos, y hay uno en particular para el jamón o para el chorizo, que, ese no te pedí que lo buscaras, pero bueno, se los comparto, es este, es el del consorcio del jamón. Certificado Porque por estamos Consorcio certificados. Serrano. Ok. Eso pues te garantiza que hubo una inspección, que cada pata de jamón fue seleccionada a mano, Ok. no cumple la normativa, desde peso va para atrás, no puede ir sellado ese jamón. Ok. Y pues eso nos ayuda mucho, sobre todo que vamos a encontrar un producto casi parecido uno al otro. Ok. Ok. Hay Casi. continuidad en la calidad, Ajá. digámoslo así. Nunca va a ser igual, ¿verdad? Pero Claro, lo lo que más decíamos. aproximado que se pueda. Oye, Héctor, si quisiéramos armar una tabla de charcutería, quesos Sí. perfecta, ¿qué debe de llevar?
¿Qué le pondríamos? Pues mira, a mí, pues principalmente hay que hacerlo lo más equilibrado que se pueda, pero, a ver, pues que al final te vas a inclinar en lo que más te guste a ti, ¿no? Como puedes hacer una tabla muy geométrica, ¿no? Muy frondosa, muy exquisita, o sea, hay muchos términos para poder hacer un catering o una tabla, o así el básico, ¿no? Para alguien que quiera sorprender, ¿cuántos tipos de carne? No, bueno, ¿Cuáles? pues es que no hay reglas, ¿eh? O sea, no hay reglas escritas, pero a ver, me pongo a pensar, yo en los que tengo ya de línea, pues trato siempre de poner 4 carnes frías Ok. de diferentes tipos. Ya sea jamones o ¿Qué embutidos. será? Sí, y ¿Un 4. salami? Pues mira, a ver, te describo Los de cajón. la España, ¿no? La mía A lleva ver. jamón serrano, lleva lomo embuchado, lleva salchichón, lleva chorizo salamanca o chorizo pamplona. Ok. De ahí, en quesos, me voy a queso Gouda, queso cheddar, queso ibérico. Manchego. Queso manchego, Ok. no, porque se me va mucho el Ah, costo. se le va. Ah, eso es importante también, porque no es nada Sí, barato. no es hacer nada las barato, sí. tablas de Bueno, a charcutería. manchego con denominación Ajá. de origen. Sí. El de oveja. Ajá. Y luego pongo queso azul, un trocito, porque no todo el mundo le gustan los quesos. Exacto. Ay, pero es muy rico. El contraste. Sí. Y sus complementos, pues que son algo dulce como chocolate Ándale. con almendra, como nuez caramelizada de Castilla. Alguna mermelada. No, ese Ah. no lo manejo yo, porque Ok. luego patinarle a los gustos. Sí, ya sé. Sí, yo soy muy práctico, o sea, yo ahora les muestro, les mando una foto de lo que armamos y pues es como para... Pero gusto tiene que tener general. algo dulce. Sí, hacer Algo una dulce y mezcla. algo como agrito también, como Pues aceitunas. la aceituna. Aceituna, Lleva alcaparra, lleva pepinillo. pretzel y galletas. Pretzels y Algo galletas. crujiente, Algo claro. crujiente. Ajá, Es que sí. tienes todas las texturas. Sí, pero vamos, que se puede combinar, o sea, Ah, bueno. Sí, con sí. fruta. Yo no pongo fruta porque, a ver, el melón es muy sabroso con el jamón. Uy, sí. Pero el melón suda mucho y si Se tú empapa. tu caja o tu tabla la vas a usar dentro de 2 horas, echó a perder a todos los embutidos. Ah, eso hay que tener cuidado también. Sí. No Sí. te pinta todo, ¿no? La fresa te pinta. La fresa pinta, sí. la zarzamora pinta. Ajá, pero el melón, el kiwi sudan mucho, la manzana se oxida muy rápido. Sí. O sea, pero la manzana y la pera mezclado con un queso Es es delicioso. una delicia, sí. Bueno, hay que tener en cuenta el timing, ¿no? El timing que vas a tener. Sí. Porque yo me acuerdo, era típico esa rebanada de melón. De melón. Sí. Con el jamón serrano así como Y envuelto, ¿no? enrollado, sí. Y era delicioso, Sí. delicioso. Sí, claro. Pero bueno, sí se lleva muy bien de la mano lo dulce con lo salado. Incluso yo siempre les hago la recomendación que lo hagan, que mezclen en boca ambos sabores y además el vino. Eso. Claro. A ver, Y además el vamos vino. al maridaje, porque también es lo que nos importa en este Hablemos un este poquito podcast. de maridaje, sí. Hablemos de maridajes. A ver, hay maridajes como por lugares, por origen, como dicen mucho, ¿no? De lo que nace junto, se marida junto. Sí, si crecen juntos, van juntos. Ajá. Sí. Hay maridajes más como por contrastes. Hay mucho en teoría, ¿no? Ya Ajá. también depende del paladar de cada quien y lo que les gusta, pero en teoría, vámonos, porque la gente lo primero que piensa es un vino tipo Ribera del Duero con las carnes frías. Y a veces es lo que más Sí, a veces choca. Sí. Sí, se vuelve complejo. Sí. Exacto. Pues mira, al día de hoy, ya los maridajes, ya no son como antes, ¿no? Que antes era riguroso, ya ves, digo, me voy muy a lo general, que los blancos con los mariscos y los rojos con las carnes, pueden ser embutidos, pueden ser cortes de carnes y así, ¿no? Los espumosos con los dulces. Ahora no, ahora ha evolucionado tanto esto que me he enfocado en la charcutería, una muy buena cerveza. Uy, sí. O sea, sobre todo en Europa, que hay muchos tipos de cervezas. En Alemania simplemente, Sí, ¿no? En ajá, Austria, Bélgica, todo esto, Bélgica. Está muy de moda eso, está muy de moda también con aguas, o sea, con aguas ya sean naturales o carbonizadas. Ya ves, Sí, hicimos sí, un capítulo sí. de agua. Muy Ajá. bien. Pero bueno, a ver, aquí lo que nos interesa es con el vino. Ay, Dios, ¿cuál sugiero?
Te voy a decir algo. Ajá. Bien trillado. Ajá. El que más te guste. El que más te guste. Por eso dije, Sí. depende de los paladares. Sí. Haz pruebas. Sí tiene algo que ver, por ejemplo, un jamón con mucho carácter, o sea, un ibérico, De bellota. de 36 meses de maduración. Uf. Lo casas con un vino semejante, pues no. No, ¿verdad? O ahí sea, si es salado con tanino, no, gracias. Sí. Pero sí hay algunos tipos de uva que va muy bien, o sea, muy en general, como a lo mejor el Merlot, el Shiraz y el Cabernet Sauvignon. O sea, yo por lo que he escuchado de la gente, Eso son es lo que como les sus gusta. 3 predilectos, sí. Ok. Pero yo igual me veo disfrutando una persona con un espumoso y... Ah, y claro, comiéndose es buenísimo. algo, Un sí. salami con un espumoso Sí. debe ir bastante Ahorita bueno. que hablabas de la regla geográfica, Ajá. un chorizo riojano, pues le iría muy bien tal vez un vino riojano, un vino Un de vino Rioja. riojano, pero yo sí me iría por Hay un... que cuidar cuál. Por un joven, por un vino riojano Exactamente. joven, un Sí. tempranillo muy suave, Sí, algo muy que no sutil, tenga guarda, ¿verdad? que no tenga, o a lo mucho un crianza, pero de 6 meses, o sea... Aquí tomando en cuenta la regla geográfica, Sí. porque si vas a agarrar un prosciutto di Parma, Ajá. pues ahí sí busca un vino italiano. Un Sangiovese, ¿no? por ejemplo, sí. un Lambrusco. Un Lambrusco. Ajá, eso iría muy bien. Otra es... A ver, equilibrio e intensidad. Embutidos que son delicados, tal vez como el serrano, el prosciutto, van bien con vinos ligeros. Ahí ya puedes meter rosados Claro. secos. Puedes meter... Pues yo, por ejemplo, unos vinos blancos secos. Ok. Un vino blanco seco que tenga muy buena acidez, que sea muy fresco. O ahí Para el están los- salchichón, el lomo, creo que va muy bien. Los también. espumosos, un cava, Los un prosecco. espumosos, exacto. Lo que decías ahorita, Héctor, de los espumosos. Los vinos rosados. El vino rosado combina delicioso con toda la charcutería. Y no es tan intenso, pero trae muy rica acidez, unas notas muy frutales en los rosados. Y va perfecto con los embutidos más grasos. Ajá. Por la acidez que llega a tener un vino rosado. Ese es muy rico. Otro, por ejemplo, lo que Una decíamos, garnacha así muy frutal, Sí. expresiva. también ese puede ir con los chorizos, pero ya como Pamplona con toques más spicy. También va muy rico. Una garnacha joven, ¿no? Ya sea puede ser del Priorat o puede ser de La Rioja, bueno, de muchas partes de España, mexicanos también, hay varias garnachas, varios tempranillos mexicanos muy buenos y jóvenes, también le van muy bien a esto. Bueno, a ver, hay un maridaje mágico, Sí. ¿no? Muy famoso para el jamón ibérico de bellota Uf, y que es como una pareja clásica, ¿no? Sí. Y que creo que es insuperable y es este jamón con el vino de Jerez. uf. No, con puede ser un fino, un manzanilla. Un manzanilla, híjole, y sí lo he probado y es espectacular, espectacular. El famoso tío Pepe, que se lo encontramos mucho en México, Sí. que de hecho creo que es el más fácil de encontrar en México. Ya, si conocen a alguien especializado, pídanle también para probar diferentes marcas, pero el tío Pepe con un jamón ibérico de bellota, con 36 meses, por ejemplo, de curado y así, Uf. es espectacular porque te resaltan esas notas a frutos secos Sí. que también tiene el jamón Sí. y que tiene el Jerez. Sí. La acidez del Jerez, porque es un vino muy seco, Ajá. pero al mismo tiempo trae mucha acidez, va delicioso con un jamón ibérico. Te potencializa. Te potencializa No, espectacularmente. y puedes el jamón. comer y comer y no te cansa. No, y en cambio le pones un tinto muy robusto con mucho tanino, Desde el primer sorbo y... ¿Como cuál Ya. podría ser un robusto con mucho un tanino? Ribera del Duero, Ah, por ya. ejemplo, de Gran Reserva. Sí. Híjole. No, la es- salinidad de uno y y el aparte los tanino sequedad del otro. y el cuerpo del otro, que es espectacular. Ya no pueden ni hablar. Un riojano, un Bierzo, por ejemplo, algo del Bierzo, un Mencía, todos estos vinos, pensando en España, Sí. tan corpulentos, va a ser un choque muy fuerte en la boca. Mucha sal con mucho tanino no van, acuérdense, porque si no se les va a secar la boca. O sea, no. Oye, Mari, ¿te gustaría para el que vamos a hablar de jamón serrano versus jamón ibérico, Ok. así hacer una prueba Va. con vino? Sobre todo, ¿sabes para qué? Para que me ayudes yo a entender un poco más
¿cuál es lo que se recomienda con el serrano y cuál se recomienda con el ibérico? Ah, sí, claro, porque son dos cosas muy diferentes. Diferentes, sí. Que ya lo platicaremos. Ya lo Pero platicaremos. ¿sabes qué? Me gustaría alejarnos un poco de esos maridajes de los que hablamos ahorita, que son ya muy tradicionales, que no sé, que a vinos a lo mejor, es más, hidrocálidos. ¿De diario? No, ¿De diario? algunos hidrocálidos. Ah, vale. Como ¿Mexicanos? o mexicanos, sí. Para poder hacer esa prueba, esa experiencia. Me late, ya y está poderla, ya está. Y poderla compartir, ¿no? Claro. A la gente y que haga la prueba. Es lo que la gente necesita, o sea, a ver, ¿qué sí uso? No me voy por lo que creo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué compro aquí, qué compro allá? Sí. Y yo creo que sí, mira, por ejemplo, aquí dice el Fuet. Estaba viendo en un artículo un vino blanco seco como un arbariño o un verdejo. Con un Fuet, lo que decíamos de la grasita, la grasa del Fuet, que es ya mucho más como si fuera un oleico. Ajá. La grasa del Fuet es mucho más así como untuosa, como un aceite de oliva. Pues te cubre la boca y te necesita cubre de la acidez para necesitas limpiar. pues, justo, de un albariño, de un Riesling, un Fuet con Riesling también debe quedar espectacular. Entonces, tenemos muchos maridajes que podemos hacer, mira, hasta se me hizo agua la boca, con todos estos cantidad de charcuterías, salchichas, las salchichas alemanas, por ejemplo. Sí, es otro boleto, sí, totalmente, sí. Todas estas salchichas son como muy blancas, ¿no? La salchicha alemana pareciera como muy blanca. Digo, hay de muchas, muchas. Hay muchos estilos, sí. Y hay curadas, y hay mucho más frescas, ahumadas. Sí, creo que son los reyes, ¿no? En salchichonería. Sí, yo creo que sí, Alemania sí, incluso hay sabores fuertes, combinación con sus mostazas. Ándale, justo con las mostazas, insisto, le pones un vino que lo primero que hace uno es ir a comprar un vino súper intenso, matas la mostaza y matas el sabor de la salchicha. ¿Ahí ¿no? qué ocupas? Un vino con muy poco... Híjole, en bueno, no afrutado, ¿verdad? Porque no existen los vinos afrutados, pero muy ligero de sabor. Fíjate que no tiene que ser ligero, sí puede ser, por ejemplo, con este tipo de salchichas y demás, un Gruner Veltliner de Austria, que por ejemplo los austriacos también traen toda esta cultura de la salchicha, las mostazas, un Gruner, o puede ser el Riesling, o un Pinot Blanc, un Pinot Gris, o sea, todos estos vinos que aparte traen la acidez muy alta, pero que tienen un tiempo de guardada que puede ser 20 años te pueden durar estos vinos. O sea, no significa que sean, por ser blancos, muy sencillitos. Ya. No, pueden ser vinos muy complejos blancos, pero traen notas, de entrada no traen taninos como tal. Ajá. Quizá si tienen algo de guarda en barrica, pueden llegar a tener un poquito de tanino, pero no los domina. En cambio, un tinto sí domina un tanino, un tinto muy complejo. Sí. Entonces, sí, ese es lo rico de estos vinos blancos, o en su defecto rosados, que te dan una como gama muy amplia para los maridajes. Sí. Y con este tipo de charcuterías, con este tipo de salchichas, todo esto, las terrinas simplemente, las terrinas, los aspic, todos estos patés, también todos estos vinos blancos complejos, que pueden llegar a tener cierta barrica, chardonnay con algo de barrica con una terrina, va delicioso. Sí, va muy bien. Entonces, sí, es un mundo de explorar, ¿no? Como bien decías. Sí, entonces, hay que hacerlo. Podríamos seguir platicando horas y horas, pero vamos a dejar para el siguiente capítulo. Sí, muy bien. Ya veremos cuándo sale y hablaremos solamente de jamones. De jamones. Héctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por compartirnos de todo este conocimiento. Vamos a disfrutar ahorita de esto que nos quedó en el plato. Esto que nos quedó. Claro que sí. ¿Nos recuerdas tus redes, Héctor, por favor? Sí, claro que sí. Mira, en Instagram estamos como jamoink.ags. Jamoink. Jamoink. Oink. En Facebook, Jamoink, Charcutería Fina. Okay. En nuestra tienda, tanto para mayoreo como menudeo, está en el centro, en la calle 5 de Mayo, donde está el Hotel Gia Boutique. Okay. Adentro del estacionamiento hay locales, somos el local número 1, y ahí podemos atender, te podemos vender jamón serrano desde 100 gramos hasta lo que quieras. Y sí me gustaría recalcar algo muy importante. Traemos muy buenos precios. Sí. O sea, muy buenos precios. Nuestros productos no son comerciales, no los vas a encontrar en tiendas de autoservicio.
Son exclusivamente para comercialización. Perfecto. Con subdistribuidores como nosotros. Okay. Y para que te des una idea más o menos, tú vas al súper y un jamón serrano, calidad básica, o sea, un bodega, te puede andar desde los 80 pesos hasta los 130 pesos, 100 gramos. Sí, Mínimo. conmigo está en 41 pesos. Wow. De precio de mayoreo. Claro. Y por lo que veo, tienes ya en tus, o sea, que guardas al vacío, estilos, depende de la tabla que quieras hacer. Sí, Dices, tenemos la española. unos sobres con embutido italiano, otros con españoles, y uno que le llamamos el mix, que viene combinado con carnes frías y quesos. Ah, perfecto. O sea, listo para que tú lo tengas en tu casa, que te llega la visita, o que tienes que ir a un compromiso, no sé qué regalar, te Ahí llevas vamos, tu sí. sobrecito ya rebanadito Perfecto. al vacío. Y ya nomás lo acomodas en tu tabla y listo. Ojo, las carnes frías no se comen frías. Y los quesos tampoco. No. Hay Ajá. que dejarlos respirar Sí. 15, 20 minutitos y una vez abierto el sobre, 15 minutos de reposo y ya, ahora sí. Ya, dale. Eso es buen tip, ¿eh? No, Excelente. recién salido del refri, no. No. Ok. Perfecto, Héctor. Y si alguien, por ejemplo, de Zacatecas, de Guadalajara, de San Luis, pensando en cerca, se los puedes mandar. Se Hacemos pueden organizar. envíos a toda la República. A toda la República. A todo México, perfecto. Sí, Ah, sí, ok. sí. Trabajamos con FedEx y de 3 días te llega tu pedido, o sea, ¿no? Wow, perfecto. Ahí está, pues ¿Ya ven? ¿qué más falta? ¿Qué necesitan? Ya tienen la mesa completa. Ya está, los no hay pretexto, vinos, no hay pretexto. los jamones, los quesos, el aceite de oliva y el pan. Y el agua a un ladito. Vámonos. Entonces, Perfecto, ya- pues ya muchísimas completamos. gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Sí. Este es Rewind. Gracias, Mari. Gracias, Héctor. gracias, No, partner. gracias Gracias, a Héctor. ustedes. Y pues platíquenos ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser su mesa? Si hacen una mesa y montan todo esto que hemos platicado, manden la foto y mándenos las foto publicamos. o etiquétenos en sus historias. Por favor. Y pues Perfecto. bueno, gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos. Chau, chau. Bye. Hasta luego y que viva el jamón. Que viva el jamón. Viva el jamón. Rewind ha llegado al final.